Quiero ser muy breve porque lo interesante es escuchar enseguida lo que nos van a manifestar ustedes, pero quería comentarles que LiCiudad es una organización no gubernamental que trabaja desde hace años con el fin de contribuir al debate sobre políticas públicas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana. Lo hacemos a través de la investigación y desde una perspectiva de equidad. Constituimos un equipo profesional, plural, multidisciplinario, comprometido con la construcción económicamente moderna e innovadora, social y culturalmente plural y ambientalmente sostenible. Como dije, apostamos a la equidad, la pluralidad y siempre con una vocación por lo público puesta a disposición para mejorar la calidad de las políticas de quienes viven y transitan nuestra ciudad todos los días. En este contexto y en función de este primer conversatorio, tomo las palabras del Papa Francisco en Laudato Si, donde expresa que no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza. Les agradezco nuevamente el compartir este tiempo con nosotros y esta propuesta, y simplemente quiero dejarlos con la arquitecta Rosa Boy, que nos va a dar el marco pensado para este conversatorio. Muchas gracias y Rosa, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias Marta, bienvenidas, bienvenidos todos los que están acá. Quiero agradecerles a nuestros invitados, al público que se ha sumado y también al equipo del Instituto Ciudad con el que venimos trabajando hace ya varios años en pensar políticas públicas para esta ciudad que habitamos, que amamos y sobre la que pensamos, investigamos y hacemos propuestas. El objetivo de este encuentro es poner en discusión miradas complementarias sobre la ciudad de Buenos Aires, tomando como punto de apoyo la ciudad que teníamos antes de la pandemia, pero también esta ciudad transformada que nos ha dejado, que nos está dejando la actual situación de pandemia. La idea es, junto con Andrés, con Kelly, con Majo, con Victoria, con nuestros invitados de lujo del día de hoy, poder empezar a elaborar un espacio de diálogo que nos permita hacer diagnósticos y elaborar ideas, prefiguraciones que permitan pensar en el momento posterior cuando esta pandemia se termine. Y que sabemos que es un momento de reconstrucción, ¿no? Como sucedió en muchos otros momentos y en otras crisis que atravesaron los entornos urbanos, ya sea por pandemias o por guerras. Una vez que las situaciones de crisis terminan, viene el momento de la reconstrucción del tejido social, del tejido económico, del tejido laboral, del tejido urbano en sí mismo. Y esas ideas para esa reconstrucción posterior son las que van a surgir de este momento. O sea, este es un momento que nos convoca a pensar, a discutir, y el momento posterior va a ser el momento en el cual se pondrán en práctica, a través de las políticas públicas, sociales, urbanas, económicas, ambientales, de seguridad, las ideas que sean elaboradas en este momento. Hay un historiador que a mí me encanta, que es Fernand Braudel, que él dice que él llamó la atención sobre las diferentes temporalidades, ¿no? Y habló sobre el ciclo largo de vida de las ciudades. Claro, la comparación de Braudel, ¿por qué las ciudades tienen una larga vida? Porque la comparación es con nuestra propia vida. Comparadas con la vida humana, las ciudades crecen y se transforman en el largo plazo, ¿no? Si uno piensa ciudades como El Cairo, Machu Picchu, Atenas, Buenos Aires, pero sobre todo hay ciudades que han visto nacer y morir civilizaciones, ni que hablar personas, organizaciones sociales, culturas, valores, formas de habitar, formas de circular, formas de amar. Entonces, las transformaciones en la ciudad no son algo que sucede en un segundo. Las transformaciones en la ciudad
van a afectar a varias generaciones. Entonces, sabiendo eso, este momento es crucial. La idea es pensar y reflexionar sobre esta doble transformación de las ciudades, la que operan las políticas públicas, si ustedes quieren desde arriba, que tiene que ver con nuestro trabajo, el trabajo en este instituto, el trabajo académico del que provienen varios invitados y muchos de nosotros, el trabajo desde la gestión, pero también las ciudades se transforman desde abajo. Las personas, con sus ideas, sus prácticas, su vida cotidiana, van transformando las ciudades y convirtiéndolas en ambientes más inclusivos, más equitativos o más fragmentados y más excluyentes. Pensar esta ciudad de Buenos Aires es un compromiso para todos nosotros y por eso queremos habilitar este espacio de reflexión, de trabajo multidisciplinar, de cruce de miradas sobre esta ciudad en particular, la ciudad de Buenos Aires. Y para eso les agradezco muchísimo a estos invitados que vienen de diferentes campos disciplinares, de diferentes campos de la gestión, con los cuales tengo el enorme orgullo y admiración de haber coincidido, todos nosotros hemos coincidido con ellos en distintos espacios, y por eso quiero darles la bienvenida. Para quienes se suman hoy, quiero contarles algunas preguntas disparadoras que van a organizar este encuentro. Invitamos a este panel a pensar y a reflexionar sobre la arquitectura posterior a la pandemia. Algunas preguntas que les hicimos es, ¿qué va a pasar con la arquitectura? ¿Va a ser un refugio de valor como sucedió en otras crisis? ¿O va a ser una herramienta política capaz de generar crecimiento económico, equidad social? ¿A través de qué herramientas? ¿Qué va a pasar con el mundo del trabajo después de la pandemia? ¿En qué ramas de actividad predominará el trabajo remoto que hoy todos estamos, o muchos estamos desarrollando en la ciudad de Buenos Aires? ¿Es ese trabajo eficiente y sustentable en términos económicos, en términos de proyecto de vida? ¿Cómo deben proyectarse los espacios para estos cambios? ¿Cuál debería ser el encuadre legal para este nuevo mundo del trabajo? ¿Qué va a pasar con la ciudad y su forma material? ¿Qué va a pasar con este centro que está en cierta forma abandonado y para el que se están pensando y elaborando ideas? ¿Qué va a pasar con el medio ambiente que hemos revalorizado tanto, tanto, ¿no? La costa, el río, los espacios públicos que se han convertido en espacios sobredemandados. ¿Podemos mutear, por favor, Lali? Gracias. ¿Qué va a pasar con ese espacio público que hemos revalorizado y que ha estado sobredemandado en esta pandemia? ¿No? Ha sido lugar de encuentro, lugar de enseñanza, lugar de celebraciones, lugar de trabajo. ¿Cómo lo vamos a encarar? Bueno, algunas de estos interrogantes y seguramente muchos otros van a ser planteados a lo largo de este encuentro. Le voy a pasar la palabra a Laura Rocha, que es nuestra directora de Medio Ambiente del Instituto Ciudad, quien les va a contar un poco cómo va a ser la mecánica, cómo nos vamos a organizar y que va a coordinar esta actividad. Yo solo quiero agradecerles a todos y a todas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar ahí, tan atentos, la verdad, en estos tiempos en donde por ahí las pantallas nos agobian, es buenísimo poder encontrarnos para poder pensar un poco como planteaba Rosa, qué va a pasar con nuestra ciudad de Buenos Aires cuando nos damos cuenta y cuando seguimos un año y medio después, casi confinados o semiconfinados por una pandemia en donde claramente la salud y el cuidado del planeta están íntimamente relacionados, entonces en donde no solamente, como decía Rosa, se pueden evaluar las cuestiones por el precio del metro cuadrado, sino que la cuestión va un poco más allá. Por eso también creemos que es muy importante que empecemos a debatir sobre estas ideas. Yo les cuento cómo va a ser un poco la dinámica. La idea es que los oradores, que son muy prestigiosos y que voy a ir presentando antes de que cada uno haga su presentación, tengan la palabra durante entre 7 y 10 minutos.
para luego abrir sí el debate o las preguntas. Los invito a que si ustedes, todos los oyentes, quieren ir haciendo preguntas, las vayan haciendo por el chat, por favor, no con los micrófonos habilitados, sino con el chat, y nosotras vamos a ir juntando las preguntas para cuando terminen los oradores empezar a generar este debate, que también a la vez puede surgir un debate entre los propios oradores. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a presentar al primero de los oradores. Es alguien por quien yo tengo mucho aprecio y afecto, es Andrés Huerta-Garay, arquitecto de la Facultad de Arquitectura de Diseño y Urbanismo de la UBA, diploma internacional en Administración Pública ENA de Francia, doctor en Geografía y Urbanismo de Sorbonne Nouvelle, es director para América Latina del Instituto para la Ciudad en Movimiento y presidente de la Fundación Furban. Es director del posgrado, además, en Ciudades Inteligentes e Inclusivas, también en la misma facultad de la UBA, y fue subsecretario de Descentralización, Transporte y Tránsito a cargo del Pacto de la Movilidad y director ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, Andrés, tenés tus 10 minutos. Antes de a los 8 más o menos, 8 minutos y medio, te voy a avisar para que los demás oradores también cumplan con su tiempo. Dale, muchísimas gracias, Laura. La verdad que un gusto encontrarnos de vuelta virtualmente con vos y con Rosa, y con Raquel, con Majo y con varios amigos, Marta, que están aquí. Así que gusto total de compartir algunas reflexiones. Con todos los temas que enumeró Rosa, en 10 minutos no estoy seguro de poder llegar, pero sí, por lo menos de plantear algunas de las puntas de discusión, creo que es el objetivo, y dejar abiertos también algunas líneas de intercambio, ¿no? Lo que nos venimos planteando es que con todos los cambios drásticos que ha traído la pandemia en las ciudades en general, y en la nuestra también, es como que aparecen dos modelos en pugna, ¿no? Por un lado, tenemos una aceleración de cambios que estaban tecnológicamente disponibles y venían de antes, pero que con este cambio forzado de ritmos tuvieron un desarrollo espectacular en muy corto plazo, y ya hemos naturalizado completamente este tipo de actividades, y el teletrabajo, la educación a distancia, más compras a distancias, lo cual tiene además un impacto en cómo se usa los edificios, el espacio público, los centros de las ciudades, el transporte público, y por supuesto con una distribución muy desigual de los costos y beneficios, ¿no? Quienes tenemos el privilegio de tener la conexión, de tener el tipo de trabajo intelectual que puede seguir con cierta naturalidad en este ritmo, lo podemos llevar de una manera, y quienes dependen mucho más de la actividad presencial lo pueden llevar de otra, ¿no? En el nivel universitario las clases pueden seguir su ritmo más o menos naturalmente, no perfecto, pero con también algunas ventajas con la educación virtual, y en los niveles iniciales esto se resiente más. Y por supuesto que todos los sectores que dependían de tener que ir presencialmente al trabajo tienen una restricción adicional. Ahora, esto también tiene efectos que podrían durar más allá de la pandemia, ¿no? Evidentemente, en algún sentido, todo lo que ya sabíamos del calentamiento global y de la crisis del cambio climático, que venía teniendo muy pocos cambios, en este tiempo tuvo algún cambio. Hubo reducciones de emisiones, hubo reducciones de siniestros viales, hubo una organización distinta de los ritmos de la ciudad, y en algún sentido, digamos, podría ayudar a que se cumplan las metas que hoy parecen tan elusivas, de los acuerdos internacionales, de lo que dice el panel internacional del cambio climático, de lo que acaba de publicar ahora la Agencia Internacional de la Energía,
que no estamos ni remotamente en camino de reducir las emisiones para no superar 1,5 grados el aumento de la temperatura global con respecto a los tiempos preindustriales, más allá de los cuales sabemos que los efectos van a ser todavía mucho más graves. Y en ese sentido, haber tenido durante un tiempo menos espacio de circulación de vehículos particulares y otros cambios, ha permitido que en muchas ciudades del mundo lo que era la movilidad activa y en parte el transporte público se pueda potenciar. Pero al mismo tiempo, también hay una cuestión, por eso decimos modelos en pugna, que va en el sentido opuesto, ¿no? De que cada uno se refugie, si puede, en el auto particular, de que los que pueden irse y tienen la suerte de hacerlo a una residencia secundaria muy afuera de la ciudad, aumentando un tipo de urbanización poco sustentable, lo hagan, a que, digamos, se refugien unos de otros en países que tienen historia de transporte público de muy buena calidad. Hubo un aumento en la cantidad de licencias de conducir y venta de autos, aunque no cambia la proporción muy mayoritaria del transporte público, como pasa en las grandes ciudades japonesas. Entonces tenemos estos modelos en pugna y la cuestión es qué vamos a hacer y cómo vamos a hacer para ir en un sentido y no en otro, ¿no? Planteaba Rosa en la introducción este tiempo de reflexión antes de pasar a la reconstrucción, o que ojalá se pueda iniciar lo antes posible. Y creo que, digamos, si hay algo que vemos en muchas ciudades del mundo es que hay una movilización extraordinaria de fondos de reconversión. El plan que anunció Biden en Estados Unidos, que comparable con el New Deal en la escala y en la ambición, y además atado también a cuestiones ambientales y sociales. El fondo... Ay, te pago, tiene para que te pago. Tiene propiedades zarpadas. ¿Estamos? Sí, el fondo de estímulo europeo, que también algunos asimilan con el plan Marshall, y nosotros, bueno, lo haremos con nuestra escala, pero está claro que son oportunidades excepcionales y que es muy importante para eso tener las ideas claras. Y en ese sentido, creo que además de poder de mejorar la movilidad activa en todos los aspectos, que va a permitir solucionar una parte del problema, creo que tenemos, por ejemplo, cuestiones interesantes en el espacio público, sacando lugares de estacionamientos para otro tipo de usos, pero no lo hemos llevado, por ejemplo, al ámbito escolar. Acabo de participar la semana pasada en la Bienal del Espacio Público en Roma, y era muy interesante en algunas ciudades cómo ampliaron las escuelas, y también como medida frente a la pandemia, sobre la calle, sacándole directamente el lugar a los autos, para que hubiera mejores posibilidades sin perder la seguridad sanitaria. Y por otro lado, bueno, algo que yo vengo diciendo en muchos lugares, la necesidad de peatonalizar las veredas porque están tan invadidas de publicidad, estacionamiento de motos y otros usos que realmente no queda espacio para los peatones. Pero sabemos que Un minuto y medio te queda, Andrés. Gracias. Sin el transporte público, con inversiones muy bien pensadas, no vamos a tener una oferta a la escala suficiente, y en ese sentido creo que hay varias lecciones para tomar antes de asignar nuevos fondos. Y sobre todo, pensar que no podemos seguir apostando al vehículo particular si queremos una solución sustentable, y que tenemos que pensar, digamos, cómo se expande la red de subte en el caso de Buenos Aires postergada y se articula mejor con un sistema más amplio de transporte público. También cómo se organiza la demanda, sabiendo que los tiempos han cambiado, que las horas de punta pueden ser diferentes, que no todas las actividades pueden ser presenciales aún después de la recuperación de la pandemia,
que las cuestiones, digamos, creo que las cuestiones de trabajo y de inclusión tienen que ser absolutamente prioritarias, porque el eje económico es fundamental en todo el mundo y en particular en nuestro medio, que ya veníamos con una crisis arrastrada desde hace algún tiempo. Y creo que es fundamental para redondear un poquito la cuestión de la gobernabilidad y las escalas desde donde se interviene. Y creo que en ese sentido, bueno, hemos hablado mucho de cómo se articulaban las diferentes escalas de gobierno, lo seguimos hablando, es algo fundamental, pero creo que es algo además de largo plazo. No hemos podido encontrar un sujeto político metropolitano, que es una de las escalas que no puede faltar, y si queremos tener inteligencia en la asignación de los recursos y queremos aprovechar esta oportunidad, no lo debemos perder. Y también en el sentido de la gobernabilidad, y con eso termino, creo que todo lo que ha permitido el desarrollo de redes, la conexión a distancia, el Big Data y la inteligencia artificial, también tiene que ser algo que nos permita gobernarnos. Y en ese sentido, las ciudades asiáticas, combinando eso, han mostrado que aún con muy alta densidad, pudieron llevar adelante la pandemia sin paralizar la actividad, ¿no? Así que creo que ahí hay un debate, y que, último punto, subrayar la importancia fundamental en todos los planos del espacio público y del espacio público de proximidad. Creo que si algo ha puesto en valor la pandemia es el valor que tiene eso para toda la comunidad, sea en la costa, sea en el verde y sea también en cada calle. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Andrés. Bueno, sí, la verdad es que es tu exposición nos ayuda, ¿no?, a dar el puntapié para el debate, ¿no? Espacio, movilidad, la apuesta y las inversiones del Estado, donde tienen que estar, gobernanza, la escala, cuál es la escala que la ciudad tiene que tener, cómo podemos hacer, cómo usar el Big Data. Bueno, todas cuestiones complejas aparte, porque sabemos que, bueno, una próxima pandemia también puede ser posible, todavía no salimos de una, y también es muy posible que como vamos, como siempre, corriendo de atrás, nos encuentre otra. Pero bueno, no voy a hablar más yo, le voy a dar la bienvenida a nuestra segunda invitada. Ella es Victoria Freire, es socióloga y feminista, es directora del Observatorio de Géneros y Políticas y es referenta de Frente Patria Grande y Nueva Mayoría. Victoria, tus minutos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a compartir este conversatorio que me parece que es muy importante, muy interesante. Es necesario pensar nuestra ciudad, la ciudad de Buenos Aires, y pensarla desde distintas perspectivas. A mí me interesaba quizás en este sentido partir por alguna mirada, compartir una mirada de modelo de ciudad, algunos elementos de diagnóstico, porque creo que la pandemia de alguna manera vino a reforzar o poner en relieve algunas de las desigualdades existentes y a hacernos y a favorecer, digamos, que nos hagamos estas preguntas y que podamos pensar en la forma en que se organiza nuestra vida. En este contexto creo que nos encontramos, por ejemplo, revalorizando los espacios verdes, que si bien sabíamos que ya eran un déficit, ¿no?, ya presentaban un déficit en la ciudad, el contexto de cambio de la movilidad, efectivamente, de los hábitos y de las formas de habitar el espacio, bueno, hicieron que podamos poner el acento en algunas de las desigualdades existentes que me parece que es importante analizar en el caso de la ciudad de Buenos Aires como parte de un fenómeno más estructural, digamos, que ya lleva muchos años, que tiene que ver con un proceso de segregación, de desarrollo de la construcción sin un objetivo, sin un fin de uso, sino también como parte del crecimiento del desarrollo inmobiliario, que
que favorece a su vez o impulsa el crecimiento de los precios de alquileres, de metro cuadrado. Hay un proceso, en definitiva, en la ciudad de Buenos Aires, como parte de un territorio más amplio, que es el área metropolitana, que tiene varios años, y también hay un proceso más reciente, pero que ya lleva 14 años, que tiene que ver con un modelo de la ciudad de Buenos Aires que se construyó en este último tiempo a partir de una gestión de gobierno que de alguna manera favoreció esa dinámica estructural de crecimiento del mercado inmobiliario sin tener como objetivo, ¿no?, satisfacer la demanda de vivienda, de uso de esa construcción, de ese espacio, sino favoreciendo de alguna manera otro fenómeno que es el de las viviendas ociosas, ¿no?, que son, se calculan según el IBC en más de 150.000 en la ciudad de Buenos Aires, de configuración también de un espacio con vulnerabilidades como son los barrios populares, ¿no?, y a su vez un proceso de gentrificación, de segregación, de organización en definitiva del espacio, reforzando también desigualdades preexistentes, como es la brecha de alguna manera que existe, la brecha geográfica entre el sur y el norte de la ciudad, que tiene que ver no solo con el valor del metro cuadrado, sino también con el acceso a servicios, con la organización del uso del espacio, ¿no?, y la posibilidad de acceder a determinados bienes y servicios en la ciudad de Buenos Aires. Esto tiene distintas expresiones. Me interesa señalar que de la mano con esta dinámica hay un proceso de venta estos 14 años, ¿no?, con esta gestión de la ciudad de Buenos Aires, del partido del PRO, de Juntos por el Cambio, desde 2007 hasta hoy vendió, por ejemplo, más de 472 hectáreas en la ciudad, lo que equivale a casi 1.000 metros cuadrados por día, ¿no?, si contabilizamos todo este periodo de tiempo, cuando existe un déficit estructural, por ejemplo, de espacios verdes, y eso se expresa ahora inclusive en el conflicto por el espacio de la costanera, ¿no?, y la posibilidad de destinar al finalizar la concesión de ese predio, poder destinar esas hectáreas al bien público, digamos, y al uso público a través de espacios verdes, como indica la Constitución de la ciudad, o a un proyecto inmobiliario que probablemente tenga un alto porcentaje de espacio ocioso, es decir, sin otorgarle un uso, sino favoreciendo esta especulación inmobiliaria, ¿no? Entonces, tenemos este elemento de desigualdad geográfica o de brecha geográfica, de injusticia ambiental, donde efectivamente convive un contraste de proyectos de construcción de viviendas de lujo, viviendas suntuosas, mientras hay aproximadamente más de 300.000 personas que viven en barrios populares que no acceden a la red formal de agua, de luz, de gas y de cloacas, ¿no? Hablamos de casi 48 barrios populares, villas y asentamientos de la ciudad de Buenos Aires que tienen una realidad muy diferente que los barrios donde hoy inclusive se está desarrollando en este momento, ¿no?, obras de construcción satisfaciendo esa demanda del mercado, es decir, que existe una desregulación del mercado inmobiliario que pone también en cuestión y nos hace pensar respecto de cuál debe ser el rol del Estado y el rol de las políticas públicas, ahora sí, para pasar quizás a pensar cómo podemos proyectar otro modelo de ciudad para la pospandemia. En este contexto donde la cuarentena, la imposibilidad de movilizarnos redujo también el ingreso laboral, el ingreso
digamos, económico, ¿no? Por la falta de trabajo en un sector de la sociedad que fueron 9 millones de personas que solicitaron IFE, el ingreso familiar de emergencia, en el año pasado a nivel nacional. Bueno, tenemos una ciudad que no está destinando un mayor presupuesto para la red de espacios sociocomunitarios, que en los últimos años viene descendiendo el presupuesto también de otros programas sociales preexistentes como el ticket social, la ciudadanía porteña. Es decir, hay una gestión deficitaria desde el punto de vista del presupuesto social y de la política pública destinada a estas franjas de la población, como yo mencioné recién, de barrios populares. También podemos mencionar, según el censo que realizaron organizaciones sociales y comunitarias en 2019, 7.250 personas en situación de calle. Podemos mencionar también las más de 300.000 personas que están en una situación de déficit habitacional, viviendo en pensiones, hoteles o alquilando la vivienda con un costo cada vez mayor, ¿no? Es decir, no hay una intervención que equilibre ese desarrollo y ese crecimiento, esa alza de precios que dicta el mercado con una política social que permita igualar condiciones básicas sociales. Y en ese sentido es posible pensar, así como existió el ingreso familiar de emergencia en este contexto, es posible pensar en un ingreso social o un salario social básico como una política pública que permita igualar pisos elementales, ¿no? para garantizar derechos sobre la base de que todas las personas trabajamos. Victoria, y en ese aspecto, sí, perfecto. Estás muda ahora, te quedaste muda. Ah, bien, ahora sí, ¿no? Bueno, sí, son muchas cosas para resumir, así que voy a tratar de redondear en este minuto y medio, que en relación al trabajo y perspectivas y debates que actualmente existen, como la política de un ingreso o un salario universal, me interesaba señalar o pensar este aspecto desde una perspectiva de género, ¿no? Las políticas de ingreso o de derechos, de ampliación de derechos en una clave universal, son políticas fundamentales en términos de alcanzar mayores niveles de igualdad, pero también son políticas que tienen impacto en términos de género. ¿Por qué? Porque efectivamente las desigualdades, las brechas de género en el acceso al trabajo, pero sobre todo en el uso del tiempo, que me parece un gran tema, un gran eje para pensar en torno a las ciudades, cómo se administra el uso del tiempo y qué sucede con esto desde una perspectiva de género. Bueno, el uso del tiempo marca que las mujeres, las identidades feminizadas, ¿no? dedican el doble del tiempo en realizar tareas de cuidados. En la ciudad de Buenos Aires, el índice de jefas de hogar, inclusive en el último tiempo, se ha incrementado, casi es en la mitad de los hogares en la ciudad de Buenos Aires están a cargo de mujeres. Y si tenemos en cuenta el criterio de responsables de hogar, ese índice inclusive aumenta, es decir, no solo una persona jefa de hogar por si recibe el mayor ingreso, sino también si se hace cargo del hogar, de sostenerlo, de cuidar a las personas que en él habitan. Bueno, efectivamente existe un rol de género fundamental en el sostén de la vida y de los hogares, vinculado también al tiempo de trabajo, y esto lo identificábamos a partir del Relevamiento Nacional de Barrios Populares. Hay una porción de la población desocupada, que son fundamentalmente mujeres, son las que desarrollan tareas en el hogar fijas y sin sueldo, que según este Relevamiento de Barrios Populares, en villas y asentamientos son un 34% de las mujeres de barrios populares las que se encuentran en esa situación sin recibir un ingreso, ¿no? Entonces, las políticas de universalidad, de universalización de derechos reconocen parten de un reconocimiento que tiene un impacto de género respecto al uso del tiempo de trabajo, del trabajo no reconocido ni remunerado, que tiene que ver
también con cuáles son las principales destinatarias de las políticas sociales. Me refiero tanto al IFE como a otras políticas sociales, como es el potenciar trabajo, ¿no? que son políticas de ingreso, porque creo que efectivamente en las desigualdades económicas podemos leer las desigualdades sociales, y por eso es tan importante pensar las ciudades desde una perspectiva de ingresos y en relación a un futuro de post-pandemia, políticas de redistribución del ingreso que garanticen pisos de derechos básicos y fundamentales. Así que voy a dejarlo ahí para no extenderme más, para escuchar al resto de las personas invitadas y atenta a las preguntas y los comentarios que surjan. Muchísimas gracias, Victoria, interesantísimo. Sí, claro, se presentan muchas desigualdades, ¿no? Hablaba Andrés de las desigualdades también de conectividad, de las desigualdades, hay personas que pueden ir y pueden, digamos, dejar de asistir a su trabajo y hacerlo remotamente, y otras que obviamente no pueden hacerlo. También está la desigualdad que presentan los barrios más carenciados, y también, por supuesto, está dentro de esa misma desigualdad la desigualdad de géneros. Así que bueno, estamos atentos también a las preguntas que puedan surgir de los asistentes para seguir con este debate. No es que termine acá, sino que bueno, ahora vamos a escuchar a la próxima oradora, que es María José Leverato. Ella es arquitecta de la UBA, tiene una maestría en ciencias de la Arizona State University, posgrados en la Universidad de Lund en Suecia. Es especializada en arquitectura sustentable, ambiente y ciudad, es profesora de grado en las universidades de Itela y Belgrano, y de posgrado en la Facultad de Ingeniería de la UBA, la Universidad de Rafaela y la Universidad Nacional del Litoral. Es integrante de comisiones IRAM en Ciudades y Construcción Sostenible, el Consejo Asesor sobre Cambio Climático de APRA del Gobierno de la Ciudad, y de los colectivos profesionales AS 6030, Arquitectura y Sostenibilidad Ambiental, y de las Arquitectas en Defensa de las Tierras Públicas. Así que bueno, María José, tenés tus 10 minutos. Estás muda. Yo traje, Laura, para compartir una pequeña presentación, así me sale la maestrita, pero me dice que no puedo compartir. Espérate que ahora te habilitamos para que puedas compartir. Por favor. Si no, no importa, pero me parecía como... No, sí, no hay problema. Dale, genial. Yo 2 minutos antes te aviso para que sepas el tiempo. Por favor, por favor. A ver, ahí está. Por supuesto, la ven, ¿verdad? Sí. Había una forma de sacar esto de acá arriba. Bueno, espero que más o menos la vean bien. Bueno, muchas gracias por la invitación y ciudad. Gracias, Laura, gracias, Rosa. Para mí es un honor estar con ustedes hoy y además compartiendo este conversatorio con un montón de colegas y amigos y amigas. Así que, nada, tenemos mucho colectivo de arquitectas acá que espero que después participemos todas en esta conversación porque puede ser riquísima. Bueno, ustedes nos plantearon pensar o sumarnos a pensar con ustedes sobre el futuro de Buenos Aires y cuáles podrían ser las políticas públicas para la recuperación post-pandemia. Creo que por ahí mi mirada tiene que ver con que tal vez esto de recuperar no es recuperar lo que éramos antes, no es volver a tener lo que fuera que tuviéramos, sino que habla de un sentido mucho más amplio, que es considerar este momento como una oportunidad para recuperar calidad de vida, recuperar equidad, recuperar integración, digamos, hacer los giros de timón que hagan falta para poder avanzar hacia una ciudad mejor con políticas públicas en ese sentido. Y nos plantearon unas cuantas preguntas absolutamente pertinentes que yo no creo poder responder, porque no creo estar preparada para responderle, porque menos en 10 minutos, pero que nos abren a aportar ideas, a reflexionar, a debatir, y en ese marco les voy a tirar algunas cosas que yo pensé, que están, por supuesto, son parciales y están teñidas por mi propia mirada, por mi área de experiencia y demás, pero que apuntan justamente a eso, a ver cómo podemos usar la pospandemia como un espacio de oportunidad. Espacio de oportunidad, y acá listo algunas cosas, muchas ya se mencionaron y no las voy a profundizar, pero bueno, la pandemia nos da la oportunidad de pensar opciones en los marcos que ya dijeron Vicky y Andrés y Rosa también, para reducir traslados,
nos permite tal vez democratizar y federalizar mucho más el intercambio. Pensaba en mis reuniones de IRAM, que antes los de Buenos Aires íbamos a la oficina y todo el resto del país apenas podía conectarse, ahora estamos todos en igualdad de condiciones, crecimiento de las ciudades intermedias, como dijo muy bien Andrés y Vicky también, valorización del espacio abierto, del espacio público, incremento en el uso de bicicletas. Bueno, hay un montón de cosas que nos fueron pasando que tal vez con las políticas adecuadas las podríamos potenciar. Ahora, como yo les dije que me iba a enfocar un poquito, en 2 diapos, no mucho más que eso, en una oportunidad que la que a mí más me convoca por mi área de trabajo, es en esta idea de pensar una posible nueva relación entre ciudad y naturaleza. Como también ya mencionaron, la pandemia dejó en claro la importancia de tener acceso a sol, a ventilación, a espacio verde. Quien puede busca mudarse a un suburbio, se va a la costa, se va lejos porque total podemos hacer las cosas por internet. Esto todo frente a la idea del encierro que implica una vida de clase media en 2 ambientes, en un primer piso sin balcón, en alguna de cualquiera de los barrios de Buenos Aires. Y ahí es donde me parece que esta mirada de una nueva relación entre ciudad y naturaleza nos da un espacio de oportunidad. Si en vez de el que pueda y anhele se vaya a vivir a un suburbio, se vaya a vivir al campo, ¿cómo pensamos políticas públicas que nos permitan recuperar, traer, resignificar los beneficios de la naturaleza en ámbitos urbanos, en grandes ciudades como la nuestra? Había otra más, y acá me la pasé demasiado rápido, pero esta idea de la ciudad en la naturaleza se relaciona con, por un lado, bueno, los conceptos más reconocidos, ¿no? La calidad de vida urbana, el espacio para recreación, en contacto con el sol, con el verde, el deporte, la vista al río, el horizonte, la diversidad, los sonidos, las transformaciones que la naturaleza, los colores, no sé, un montón de cuestiones que la naturaleza nos brinda. Y por otro lado, otros beneficios que tal vez están menos reconocidos, pero que van de la mano, que tienen que ver con la moderación climática, por ejemplo, ¿no? Por evapotranspiración y por sombreado. Los árboles nos brindan las oportunidades de moderar olas de calor, de moderar el cambio climático que tiende a más calor, islas de calor urbano, etc. También la mitigación de riesgos de inundación, porque tenemos más superficies de infiltración, ralentización, retención de agua de lluvia, incorporando los ciclos del agua a la ciudad. Y otros servicios ecosistémicos que también nos da la naturaleza, como la recuperación de la calidad del aire, del suelo, del agua, con, por ejemplo, estrategias de fitorremediación, la provisión de alimentos, huertas, comida producida dentro mismo de la ciudad. Y esto que además viene de la mano, y esto sí, por ahí un poco responde a alguna de las preguntas iniciales, que la naturaleza en la ciudad, además de todo eso, nos brinda un montón de acceso a empleo, a trabajo que tal vez en vez de dárselo a una mega multinacional que hace tuberías, la podemos distribuir entre un montón de gente, a cooperativas, a escala local, ¿no? Entonces, tanto el trabajo para mantenimiento como la conformación de estos nuevos entornos con más naturaleza tiene un montón de beneficios, que por eso lo veo como, a ver si la naturaleza la recuperamos realmente como un espacio de oportunidad. Bueno, estas son unas imágenes para mostrar un poco eso, ¿no? Que ya está, ya es un diálogo que ya lo tenemos, pero que todavía, por lo menos en el contexto de Buenos Aires, nos falta bastante. Y aquí quiero pasar a una segunda cuestión. Para poder aprovechar estas oportunidades, la que mencioné yo, más todas las otras que se nos puedan ocurrir, a mí me parece que partimos sobre ciertos conceptos ya consensuados, como definiciones que ya las tenemos como en nuestra base de datos como que son o deberían ser. Y a partir de ahí avanzar con nuevas políticas públicas. La interdisciplina, la participación, la mirada desde una escala metropolitana, la mirada integral, la perspectiva de género, todas esas cosas, uno diría, bueno, en los discursos o en las políticas públicas que tengan que ver con lo urbano y ambiental, estábamos de acuerdo, es algo que a partir de ahí vamos a avanzar. Y en el caso específico de Buenos Aires,
otras dos cuestiones como recuperar el acceso a la ribera. Buenos Aires somos porteños, pero no podemos acceder a nuestro Río de la Plata. Y esto que ya también se mencionó bastante, la necesidad de ampliar la cantidad y también la distribución de los espacios verdes de uso público. A Buenos Aires le faltan espacios verdes, Buenos Aires no se relaciona con su río. Estos conceptos que yo planteaba como una línea de base a partir de donde avanzar, la verdad, y acá podemos disentir, pero desde mi experiencia en montones de años de trabajo en la ciudad de Buenos Aires, y creo que ahora con el colectivo de arquitectas se pudo visibilizar mucho más, es que la ciudad de Buenos Aires o la gestión pública de la ciudad de Buenos Aires de estos últimos años no tiene estos conceptos como presupuestos desde donde empezar. Y les comparto unas imágenes bueno, ustedes no ven la cosita de arriba, ¿no ven mis títulos? ¿O esto yo lo tendría que sacar? Esperen. Vemos conceptos consensuados, es el título. Perfecto, bien. Majo, se ve perfecto, se ve entero. Perfecto, ¿viste? Porque a veces uno se anda acá solo en tu casa y te sentís muy feliz y el resto de la gente está mirando otra cosa. Bueno, nada, les muestro Costa Salguero como ejemplo de todo esto. Hay otras propuestas de desarrollo urbano, pero ya les dije, bueno, vamos con esta, porque aparte en 10 minutos no terminaríamos nunca. Acá, escala metropolitana, interdisciplina, participación, perspectiva de género, mirada integral, la verdad que no se cumplen. Es una propuesta que se gestó unilateralmente desde los escritorios y oficinas del gobierno de la ciudad, de los funcionarios públicos. A nadie, no hubo participación para definir cuál podría ser el destino y los usos más adecuados para esta porción de tierra pública. Luego se redactan unas bases para un concurso que también se redactan desde escritorios, y acá vamos con la multidisciplina, desde arquitectos para las bases, arquitectos de jurado, arquitectos participando del concurso, y con mucha O en los arquitectos, o sea, el género tampoco está tenido. Los 10 jurados fueron hombres, o sea, la perspectiva de género no aparece en ninguna etapa de todo esto. Y finalmente, el resultado final es edificios que hacen una barrera frente al río, edificios que ocupan el espacio público, y entonces terminamos teniendo, en vez de solamente pensando en los dos predios de Costa Salguero y Punta Carrasco, donde íbamos a tener la posibilidad de sumar 33 hectáreas de verde público, con suerte y viento a favor, tal vez sumaríamos unas 17. Un minuto y medio te queda, María José. Uy, bueno, sí, me falta muy poco. La cuestión es la siguiente, y además todo esto de la mano de bastante banalización de ciertos conceptos, de renders que te dicen una cosa y después son otra, digamos, para no pasarme de mis minutos voy a avanzar. Digamos que lo que quería, y ya para cerrar con dos ideas que me parecen importantes, es marcar que nosotros en Buenos Aires estamos como teniendo que volver a poner en cuestión lo que eran presupuestos. Entonces, nuestras políticas públicas post pandemia van a tener que partir de ahí. Empezar a pensar, bueno, si no tenemos esos conceptos urbano-ambientales, o si se tambalean, o si desdibujan y parece haber otras prioridades, ¿cómo hacemos? ¿Cómo paramos la pelota? Abrimos el diálogo, volvemos a intentar hablar el mismo idioma y sentar bases y consensos reales y comunes para la definición de políticas públicas. Y en ese marco a mí me parece que hay dos estrategias fundamentales que tenemos que poder llevar adelante. La primera es la participación ciudadana real e informada, y la segunda es recuperar la academia, incluir a la academia tanto en el debate como en la toma de decisiones. La participación ciudadana, saco rápido el cartelito para que vean bien las imágenes. Nosotros desde el colectivo nos debemos todavía hacer un buen informe de lo que fue esa audiencia pública. La participación ciudadana, cuando se le dan los elementos, cuando está informada, cuando el tema convoca y es importante, es maravillosa. Todos deberíamos ver, aunque sea una parte de esa audiencia pública, donde más de 2.000 personas, entre noviembre y fin de enero, con las vacaciones, con las fiestas, se sumó a participar y opinar con argumentos recontrasólidos, variados.
inteligentes, técnicos. No me da los minutos, y después miren un poco estas imágenes. Gente que estaba de vacaciones, gente que estaba en la oficina, en el trabajo, en la fábrica, gente que se armó toda una escenografía. La señora de arriba está en traje de baño y puso el río antiguo atrás. Hay un chico que estaba durmiendo a su bebé, otra chica que subió a la hija porque la estaba molestando, entonces a Nat. O sea, tuvimos presentaciones maravillosas. Recuperar la participación con seriedad. Y la segunda, ver cómo hacemos para que la academia vuelva a estar incluida. A mí, y acá después lo debatimos más si les parece, creo que nos está pasando que todo el debate teórico está en una burbuja, está por un lado y no pasa, no se transfiere, no se comparte con la sociedad en su conjunto. Y eso me parece que es parte del problema y es lo que en cierta medida ha hecho que estos presupuestos o estos consensos previos se hayan desdibujado. Creo que tenemos que encontrar los instrumentos para que lo que se debate, no solo en el ámbito del planeamiento urbano, la planificación, sino en todos los otros ámbitos que tienen aportes a las políticas públicas, vuelvan a estar incluidos y su voz participe como consideramos que debe participar toda la ciudadanía. Ahora sí termino. Bueno, entonces, para mí la pandemia nos puede abrir la puerta a un punto de inflexión. Tenemos una ciudadanía mucho más atenta, eso lo ha demostrado estos últimos tiempos un montón, y la evidente y urgente necesidad de empezar con transformaciones. Podemos pensar en políticas públicas que nos lleven a una sociedad más justa, más integrada, más saludable, también más preparada para los desafíos ambientales que vienen a futuro, y esta ciudad es además una ciudad que va a ser más competitiva y más rentable. Las cosas van de la mano, la calidad ambiental, la calidad de vida, una sociedad integrada también es una ciudad que económicamente da beneficios, no van en contra. Bueno, por ahí me pasé un cachito, muchas gracias, dejo de compartir y abierta para lo que consideren. Bueno, muchas gracias María José, sí, muy interesante. Obviamente surge también, ¿no?, el tema de la participación, los mecanismos de democracia indirecta que no solo da la Constitución, sino aparte nacieron incluso con la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, pasa en otras regiones también, ¿no? Bueno, está pasando, por ejemplo, con la megaminería en Chubut, digamos, cómo vuelven a tener licencia social y cómo se rediscuten, y cómo en tiempos de pandemia, como decía recién María José, la gente participa y participa igual, ante cualquier cuestión. Hoy está pasando también esto en Córdoba, en donde quieren trazar una autopista en medio de la sierra. Pero bueno, vamos a seguir porque después si no, no nos va a quedar tiempo para debatir. Vamos a darle la bienvenida a nuestra última oradora. Ella es Raquel Kismer de Olmos, Kelly para nosotros, es licenciada en Economía por la Universidad de Buenos Aires y tiene una maestría en Economía Urbana de la Universidad Torcuato Di Tella. También tiene un posgrado en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión de INE, OEA y CEPAL, además de haber completado cursos y programas ejecutivos en otras instituciones académicas de Argentina y el exterior. Entre 2007 y 2011 fue secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior, ocupó los cargos de vicepresidenta segunda en AUSA entre 2004 y 2007 y directora de la Corporación Buenos Aires Sur entre 2000 y 2003. Fue electa diputada de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y su mandato fue entre 1997 y el año 2000. Además, ocupó otros puestos dentro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entre 1989 y 1995. En el ámbito académico se desempeña en la UNTREF como consejera superior y actualmente, desde enero de 2020, es directora de PICE. Bueno, Kelly, tus 10 minutos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Marta, a Rosa, por esta oportunidad de compartir este conversatorio y de reencontrarme con tantas amigas, amigos, compañeras, compañeros, que tenemos muchas inquietudes y compromisos comunes. Yo voy a tratar de no reiterar lo que ya fue expuesto por los demás expositores, con los que en general coincido, y van a tener que disculparme que yo le voy a dar un sesgo un poco más asociado a mi deformación de economista, con cierto carácter fiscalista, digamos. Yo creo que lo que la pandemia ha dejado absolutamente en evidencia es
el grado de inequidad, de segregación y de polarización social y económica que este sistema genera, y en particular las condiciones de nuestra ciudad, que es la ciudad de Buenos Aires, en este caso, digamos, analizada desde el punto de vista de sus límites jurídico-políticos, sino como es la gran ciudad que en realidad es el AMBA, que podría ser también motivo de otro tipo de análisis. En este sentido, el primer punto es decir, bueno, ¿cómo aspiramos a que sea la ciudad del futuro? Y yo digo, tiene que ser mucho más equitativa. Nosotros tenemos que aspirar a que haya mucha más igualdad que la que existe hoy. Y desde ese punto de vista hay que ver cuáles son los atributos que acompañan ese objetivo, ¿no? Los atributos son poder universalizar servicios de gran calidad y permitir que esos servicios de calidad que construyen suelo urbano de calidad puedan ser accesibles al conjunto. En ese sentido, digamos, ustedes saben que lo que caracteriza este sistema es la segregación. La segregación viene acompañada de dos cuestiones. Primero, que tiene más valor aquel suelo donde uno se localiza cerca de quienes uno quiere estar cerca. Es decir, la segregación en este sistema implica acumular valor. Un suelo es más valioso si a mí me permite interactuar, relacionarme y estar próximo a aquellos a quienes yo quiero ver, y me oculta a aquellos a los que yo no quiero ver ni quiero convivir. Y por otra parte, el valor también está asociado a la calidad de los servicios que se encuentran en esa localización. La verdad, lo que agrega menos valor en un inmueble es lo que se construye sobre el inmueble, es lo que construye el entorno, y es cómo está organizada la sociedad lo que más valor deposita en el suelo, digamos, donde cada inmueble está localizado. En ese sentido, siempre lo que pasa con los presupuestos es que cuando uno habla de inversión en relación a los que más necesitan, nunca la plata alcanza. Y en realidad la plata no alcanza porque no se le cobra a los que hay que cobrarle. Por eso no alcanza la plata para invertir en los que efectivamente más necesitan. Yo les voy a dar un ejemplo, por ejemplo. En la ciudad de Buenos Aires, en el último presupuesto aprobado, ingresos brutos financia el 85% del presupuesto. Yo le digo, en mis épocas de legisladora, presidenta de Presupuesto y Hacienda, o que estaba en la gestión, ya era, porque ingresos brutos todos sabrán que es un impuesto muy regresivo, porque es un impuesto que está sobre el consumo y sobre la actividad económica. En consecuencia, los que menos tienen más pagan en relación a los que más tienen, que no consumen gran parte de sus ingresos, sino que tienen capacidad de acumularlo. Yo les decía que en esas épocas, que además el presupuesto era mucho menor que el que es en la actualidad, ingresos brutos a lo sumo ya estaba deformado y era un 66%. Esta gestión lo ha llevado a un 85%. Esto quiere decir que el impuesto sobre las propiedades, el impuesto sobre la exposición de riqueza se ha minimizado en esta gestión. Y la verdad, lo que permite que el valor del suelo se vaya equilibrando es fiscalidad, en el sentido de imponerle al suelo un impuesto en relación al valor que ese suelo tiene. Eso es lo que permite una recaudación de carácter más equitativa. Si a eso le sumamos, como ya hoy se ha expuesto, la cantidad de inmuebles que hay en la ciudad solo como reserva de valor y no para ser habitados, es decir, que no
le permiten el acceso como inquilino a quien necesita de la vivienda, bueno, es evidente que esta ciudad clama a gritos la posibilidad de poner un impuesto a los inmuebles ociosos, porque un inmueble ocioso genera costos al conjunto de la ciudad. No es que un inmueble ocioso le genera algún costo solo a su propietario. Lo que hay que tender en términos de servicios públicos, lo que hay que tender en términos de movilidad, de transporte, etcétera, es toda una inversión que si ese inmueble está desocupado, ocioso, no contribuye a abonar. Entonces, la necesidad de instalar una contribución por inmueble ocioso permite que el propietario se vea obligado a ponerlo en el mercado, a ofrecerlo, en tanto se aumenta la oferta de inmuebles, tanto para venta o para alquiler, obviamente que el inmueble se reduce su precio. Es decir, que son dos factores desde el punto de vista de la fiscalidad que pueden contribuir a que el acceso al suelo sea mucho más equitativo de lo que es en la actualidad. El otro aspecto sobre el que yo quisiera hacer hincapié es el tema que después de la pandemia vamos a tener que poner mucha plata en el sistema educativo para darle un poco de equidad, desde el punto de vista edilicio, desde el punto de vista de la calidad de prestación, porque todos sabemos que en el sur la movilidad de los docentes no garantiza la misma calidad educativa que se puede obtener aún en las escuelas públicas de la zona norte. Está clarísimo que esta gestión ha ido reduciendo sistemáticamente el presupuesto educativo. Eso es imprescindible revertirlo. Hay que, si ustedes quieren, bueno, yo tengo esa característica, creo que hay sobreinvertir en las zonas que están deprimidas, en las comunidades que no han podido tener un acceso de calidad en esta etapa, porque no tienen conectividad, porque no tienen, digamos, la tablet, la computadora, porque por supuesto ustedes sabrán que se suspendió la distribución de este tipo de elementos. Entonces, la verdad, yo lo que creo es que una cosa que es imprescindible apenas, bueno, en realidad debería hacerse desde hoy, desde ayer, pero si lo vamos a plantear en términos de pospandemia, es volcar muchísima plata en la equidad educativa. Y además quiero hacer un comentario al respecto. Me quedan 2 minutos, Kelly. Uy, bueno, voy a hacer entonces re rápido, pero quiero poner un ejemplo. Miren, acá se puso mucha plata en una escuela, no es solo una escuela, es un complejo educativo en la Villa 31. Yo estoy completamente en contra de las escuelas de gueto, porque los chicos de la Villa 31 históricamente iban a la escuela que está frente al Correo Antiguo, digamos, ahora se me fue justo el nombre, pero iban a la de Juncal y Basavilbaso, iban al Lenguas Vivas, iban al Industrial de Libertador General San Martín, ahora los van a juntar todos en la escuela del gueto, a la cual no van a ir los chicos de alrededores, y para mí, además de la instrucción y de la calidad educativa, es muy importante que en la educación se tenga en cuenta la capacidad de compartir con otros, porque eso nos da oportunidades en el futuro. Cada una de nosotros cuando nos hemos quedado sin trabajo, lo primero que uno va es a la familia y a sus relaciones. Y si esas relaciones están encapsuladas exclusivamente en la reproducción de las mismas condiciones de pobreza y de carencia, estamos quitándole oportunidades a los que más lo necesitan. Y después, último, como para redondear, igual después vamos a poder seguramente intercambiar y debatir, acá en la pandemia también había que cuidar las actividades productivas y culturales. Eso solo se hizo a través de transferencias del Estado Nacional,
La ciudad, como en todo, ha sido mezquina, apenas ha dado unos meses de exhibición de ingresos brutos, a que hay que volcar plata. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, después de la crisis del 2001, lo que fue la recuperación cultural, la construcción de centros culturales, teatros, aún en inmuebles que eran de carácter privado, fue importantísima. Hoy, con la pandemia, la actividad cultural sufrió. Tiene que haber una inversión muy importante desde el punto de vista de quienes hacen actividad cultural, de quienes hacen gastronomía, hotelería y comercio. La ciudad tiene que poner plata en su sistema económico y no solo pensar que la nación tiene esa responsabilidad. Tenemos un presupuesto que lo permite. Así que yo creo que, y eso reconstruiría una parte importante de las actividades de la ciudad. Una, la inversión en servicios públicos con sentido de equidad. Dos, siendo capaces de generar condiciones fiscales que permitan un acceso al suelo también con carácter de equidad. Tres, levantando las actividades culturales y económicas que son trabajo intensiva. Yo creo que si bien las computadoras, la conectividad ha llegado para quedarse, y eso para un territorio como el argentino es muy importante, para mí la posibilidad del reencuentro, de la empatía, de la construcción social con criterio de intercambio, que es la fuente de la socialización desde el punto de vista personal, van a ser cosas que hay que reconstruir, y creo que hay que tener presente en cada una de ellas cuál es la política que más favorece la posibilidad de una sociedad que sea más justa. Bueno, muchísimas gracias, Kelly. Entonces, con esta locución cerramos la participación de los oradores, pero no la participación del público. Les volvemos a agradecer, por supuesto, por todas sus interesantes contribuciones, y a la vez también agradecerle a la gente. Está todo ahí, firme, y llevamos 1 hora y cuarto de Zoom, así que les agradecemos mucho estar ahí. Lo que se nos va a hacer es bravo para las preguntas. Yo les voy a pedir, por favor, a los oradores, voy a tratar de hacer equitativa también con las preguntas para que cada uno de ustedes pueda responder, pero no se puede prolongar esa respuesta por más de 2 minutos o 1 minuto y medio, porque así puede haber lugar a más intercambios, porque 18:30 ya termina el encuentro, ¿sí? Así que bueno, vamos con la primera pregunta, respondiendo para Victoria Freire. Dice: la regulación del mercado inmobiliario, el salario social básico y la participación del Estado asistiendo al acceso a la vivienda resultan claramente necesarios, pero ¿cómo debería diseñarse desde una perspectiva de género? Bien, yo mencionaba previamente que hoy por hoy, haciendo un análisis de las políticas públicas que tienen como fin garantizar un ingreso, que en general lo que hace es reconocer un trabajo que no está regulado en un sistema donde existe un mercado de trabajo formal muy reducido que no tiene perspectiva ampliarse sustancialmente para incorporar a 1/3 de la población que se desempeña en actividades de la economía popular, haciendo changas o garantizando una sostenibilidad de la vida con ingresos muy básicos. Estos programas y políticas sociales, si analizamos la población en casi tomando el potenciar trabajo, que es hoy el más significativo, ¿no?, en términos de ingreso, que garantiza un salario social complementario, casi el 70% de las personas que lo perciben son mujeres. Esto tiene que ver, y lo mismo, por supuesto, si analizamos la AUH, que en un 90% es percibida por mujeres que se hacen cargo de la tarea de los cuidados. Es decir, hoy la política social que está destinada a igualar derechos, la AUH, inclusive la moratoria previsional en su momento, tiene como correlato un beneficio fundamentalmente para mujeres, porque son efectivamente en su mayoría mujeres quienes
se encuentran en los deciles de menores ingresos de la población. Es decir, en la franja, en el 10% de la población con menores ingresos, más pobre en nuestro país, 7 de cada 10 personas son mujeres. Por lo tanto, toda política que busque redistribuir el ingreso en sus diversos sentidos, ¿no? La redistribución del ingreso directo o indirecto, porque también el acceso a vacantes en una escuela para poder trabajar es una forma de redistribuir derechos y recursos, tiene que tener necesariamente una perspectiva de género, y desde ya en este contexto, luego de todos estos años de movilización de un movimiento feminista, plural y diverso, creo que también hay una discusión que logra permear la agenda pública en relación a la ampliación y al reconocimiento de derechos, que hace insoslayable que una perspectiva de ciudad para la post-pandemia tenga que pensarse si queremos que se base en la justicia social, en la equidad, en el acceso a derechos, en una perspectiva de géneros, ¿no? Reconociendo particularmente el trabajo de las mujeres, que también crea en el tejido urbano una serie de recorridos, de demandas y de realidades que han estado históricamente desatendidas, no reconocidas, no solo para mujeres, sino también para las niñeces, y creo que tenemos en esta clave de ser también optimistas, ¿no? Respecto del futuro que hay que construir y de la oportunidad que puede representar la pandemia en ese sentido, tenemos la necesidad de pensar una planificación que involucre e incorpore una perspectiva de género y una participación de mujeres e identidades feminizadas LGTBIQ+. Muchísimas gracias. Ahora viene para María José. Es una pregunta que tiene como dos partes. Por eso va a ser difícil por ahí pedirte tanta síntesis, pero bueno, te vamos a pedir igual ese esfuerzo, por favor, que tiene que ver con un planteo que hace Juan Manuel Vecino, que dice, ante la idea de reconstrucción, una de las ideas que vos planteabas respecto de la reconstrucción de la ciudad y de cómo la pospandemia puede ayudar a eso, él dice, quisiera preguntar si existe un acuerdo sobre lo que se rompió cuando hablamos de esta reconstrucción, a la vez que también pregunta Dina Bayrach, dentro de la reconstrucción, ella entiende que tiene que ver con la participación popular, ¿no? No sé en qué quedaron aquellos presupuestos participativos o aquellos mecanismos en los que la gente podía o tenía como mayor decisión respecto de la política pública. Bueno, te dejo 2 minutos, María José. En cuanto a lo que se rompió, bueno, creo que también Kelly y Vicky, todos hablamos un poco de lo que se rompió. O sea, se evidenció la inequidad, se evidenció que algunos tenemos internet y otros no, se evidenció que algunos pueden prescindir de moverse y otros no pueden prescindir de moverse, se evidenciaron un montón de, sobre todo de inequidades, y se evidenció que necesitamos más verdes, se evidenció que las plazas colapsan, se evidenció que vivir en eso como yo decía medio exageradamente, pero es cierto, si hay un niño que se tuvo que pasar 4 meses en un departamento de 2 ambientes sin ver el sol, bueno, se evidenció que eso no es vida. Entonces hay un montón de cosas que se nos pusieron como en cuestión, y que por eso planteaba que la reconstrucción no es volver a lo que teníamos, no es eso de lo que estamos hablando de reconstruir a partir de todas estas evidencias un modelo muchísimo, esperamos un poco, porque el muchísimo me parece un poco demasiado optimista, pero digamos, un modelo que avance hacia un lugar, que aprendamos de esto y que no sigamos siendo los mismos de siempre después de semejante experiencia. En cuanto a la participación, yo no sé si tengo todas las respuestas. El presupuesto participativo está ahí, pero fíjate que las comunas no tienen casi injerencia, las audiencias públicas, que es de lo que más puedo hablar, no son digamos, pueden tomarlas o no. Exacto. Bárbara ahí me soplaba. Porque es cierto, digamos, ni siquiera tienen la obligación, o la tienen, pero no siempre lo hacen, de responder a por qué las toman o no las toman. La verdad que la participación y en esta cuestión de los consensos pasa lo mismo. Había unos ciertos niveles de consenso que suponíamos que existían, pero que en la práctica vemos que la participación es preguntarte, ¿qué nombre querés que le pongamos a esta calle?
Y cosas así, digamos, y en las decisiones fundamentales, básicas, no se tiene en cuenta la opinión de la ciudadanía. En todo caso, por ahí te consultan cuando ya está todo decidido para, no sé, para cubrir con el objetivo. Muchísimas gracias. Ahora también un comentario de Juan Manuel Vecino para Kelly. A ver si por ahí puede ampliar un poquito más en esta última idea, que es tan trascendente y tan importante que dio respecto de la desigualdad y de cómo la educación pública era una de las grandes herramientas igualadoras en la Argentina históricamente, y en la ciudad de Buenos Aires también daba el ejemplo del barrio de Retiro. Y Juan Manuel Vecino dice, en Dinamarca se está tratando un proyecto de ley antigueto que prohíbe más de un 30%, que más de un 30% de personas que pertenezcan a un mismo grupo étnico, social o cultural, tanto para construcciones habitacionales que haga el Estado como para instituciones educativas. Bueno, por ahí también es una buena idea para nuestro distrito, ¿no, Kelly? Sí, yo creo que es una muy buena idea, creo que todas las ideas que vayan en contra del proceso de segregación son atendibles, son para analizar y para tratar de poner en marcha. Lo que quiero decir es, Dinamarca, el suelo de Dinamarca es público, todo el suelo de Dinamarca es público. En consecuencia, la capacidad de regulación que hay del suelo es muy distinta, asociado además al hecho de que la sociedad no es tan polarizada como la nuestra, digamos, los márgenes son menores. Pero acá yo lo que creo que una de las cosas que hay que hacer, y también lo junto con una pregunta que vi que me puso Rosa, es invertir mucho en la equidad de los servicios públicos. Les voy a ser muy breve. Cuando un servicio público se va extendiendo en la medida en que es escaso, ustedes saben que en economía la escasez agrega valor, ¿no? No, en la medida que es escaso, los que cuentan con ese servicio revalorizan su propiedad respecto de los que no. En consecuencia, ahí se puede establecer una contribución por mejora, que es lo que permite poder seguir invirtiendo. Cuando el servicio se transforma en universal, y cuando decimos universal no solo por la capacidad de abarcar, sino también por la calidad de prestación, es decir, que es verdaderamente universal, ya no incide en el valor. Ya ese servicio está como incorporado al universo general, ¿no es cierto? Así que mientras ese servicio se extiende, tiene que servir para financiar la posibilidad de seguir invirtiendo y poderlo extender y hacerlo de carácter universal. La revalorización de lo que hoy se paga en contribución territorial, ABL, todo lo que viene en esa boleta, lo que dijimos de inmuebles ociosos, lo que decimos de contribución por mejora, son todos elementos que hacen a una mayor equidad desde el punto de vista fiscal, porque permiten que el que más tiene o el que más se beneficia y el que más capacidad de acumulación tiene pueda contribuir a un presupuesto que tiene que tener por norte invertir en los que todavía no acceden. Ahí, hoy cuando se hablaba de hacinamiento, ¿qué podemos decir nosotros de lo que es el hacinamiento en las villas de la ciudad de Buenos Aires? Es absolutamente tremendo, son décadas, digamos, donde la inversión está, si ustedes ven el presupuesto, parece que se invierte mucho, pero está muy mal orientada la inversión en las villas de la ciudad de Buenos Aires, y donde la verdad que se hace imprescindible volcar otra calidad de inversión en servicios públicos. Y lo tienen que pagar los que tienen capacidad contributiva. La verdad que hoy en el mundo, a partir del acceso de Biden en Estados Unidos, no porque yo le crea demasiado, pero por su grado de visibilidad,
digamos, se ha vuelto a instalar la posibilidad de que haya un sistema de carácter tributario más equitativo. Acá instalamos el aporte a las grandes fortunas y fue exitoso, no solo porque lo pudimos sancionar, sino porque lo pudimos cobrar mayoritariamente. Si los ricos no pagan, no hay viabilidad de la política fiscal. Y la mejor manera de ejercer una política fiscal sana tiene que ser gravando la exposición de valor, como pasa con los inmuebles. Clarísimo, clarísimo, Kelly. Bueno, y aplicándola donde hay que aplicarla. Totalmente. Son las dos. Vamos a ir cerrando este conversatorio, pero antes le vamos a preguntar a Andrés Bortagaray sobre una de las preguntas que quedan pendientes, que tiene que ver con una de las cuestiones que trajo aparejado el teletrabajo, es que se vació el microcentro. ¿Qué deberíamos hacer para que este sector de la ciudad no se convierta en otra zona deprimida o abandonada, o será un nuevo negocio inmobiliario? Yo me permito sumarle la cuestión de la movilidad, que sé que es una cuestión central para el estudio que hace Andrés diariamente. Te doy 2 minutos, 2 minutos y medio, y ya nos despediríamos. Gracias, Laura, y gracias a todos por el panel, por el intercambio, por las ideas. Creo que el microcentro tiene varias causas de la crisis actual. Una, evidentemente, es el trabajo a distancia, que además genera una crisis en todos los servicios que viven de los que iban a trabajar periódicamente, y que ese es común a otros grandes centros urbanos en el mundo en el momento de pandemia. A esto se suma otras cuestiones. Por un lado, otros centros que se fueron creando en otras partes con estímulos fiscales adentro de la ciudad en algunos casos, o el centro de General Paz y Panamericana, que compiten, digamos, con el centro tradicional. Otro tema es la mudanza de oficinas gubernamentales que también eran parte de la actividad en el centro. En un periodo más largo también había más actividad universitaria y se fue perdiendo. Y creo que es muy importante, no solo por la actividad económica del centro, sino por el rol que juega en toda la ciudad, ¿no? Que también además padeció los efectos de la expresión de la conflictividad producto de las crisis, que para algunos comercios también la Avenida de Mayo y de otros se habían convertido en otro tema que se agregaba a todo esto. Creo que juega un rol vital para toda el área metropolitana, que es muy importante cómo se piense, y en relación a la cuestión de la movilidad que planteabas, creo que es el lugar de toda la región metropolitana mejor, más accesible por transporte público, de modo más sustentable. Entonces, cualquier forma de llevar eso a otro lado significaría más viajes en auto. De hecho, la propia sede en Patricio, si bien llega del gobierno, si bien llega la línea H de subte, no llegan todas las líneas que llegan a la Plaza de Mayo o al Obelisco, ¿no? Pero acá, en el sentido también de los últimos comentarios de la amiga Kelly, creo que el transporte público es uno de los servicios fundamentales, y que es muy importante la calidad. Y también creo que en ese sentido la pandemia dice, bueno, ¿por qué aceptábamos a veces condiciones que no son las del mayor confort del servicio, como tiene que ser, o niveles de hacinamiento, de falta de puntualidad, de otras cuestiones, que creo que, bueno, todo esto nos debería llamar a la reflexión. Y no es sencillo lo del centro, pero creo que es un tema fundamental. Bueno, les agradecemos muchísimo nuevamente por los comentarios, por seguir ahí todos. Yo me voy a quedar con algunas cosas que dijeron. La verdad es que todos dijeron cosas tan interesantes que no lo puedo resumir, pero la verdad es que una de las frases que más me impactó fue esto, ¿no? No planteamos volver a la normalidad. Digamos, volver a la normalidad significa no volver a la normalidad, ¿no? Porque, bueno, exacto, muy bueno. Nosotros estamos imaginándonos, porque la verdad es que hoy es un acto de imaginación, un mundo post pandemia, porque lamentablemente estamos en una pandemia, y lamentablemente mientras nosotros estamos hablando,
están dándose a conocer nuevos récords y nuevos números de gente afectada y también de muertos. Entonces, la verdad es que es como si estuviéramos en un debate distópico, ¿no? Pero sin embargo, creemos que es muy interesante poder empezar a plantear estas cosas soñando y para no volver a repetir estos errores. Y uno de los grandes errores que teníamos claramente era esa normalidad en la que creíamos que vivíamos. Así que bueno, por mi parte les vuelvo a agradecer, y bueno, no sé si Rosa o Marta quieren decir algo. Por mi parte, la verdad es que estoy muy emocionada porque además, la verdad las exposiciones fueron espectaculares y no nos da para un debate más, sino nos da para 3, 4 o 5 encuentros más como este, incluso en tiempos de pandemia y de pantalla como los que estamos viviendo. No, simplemente agradecerles a Kelly, a María José, a Victoria, a Andrés, por haberse comprometido de esta manera con el desafío de ese choclo de preguntas que les mandamos y haber abierto ventanas de pensamiento para seguir reflexionando y que superan en mucho lo que podemos abarcar en esta charla, pero que son como una semilla para seguir pensando juntos porque hay mucho por hacer. Y una de las cosas a las que queremos invitar a todas y a todos es al segundo conversatorio sobre este mismo tema que va a tener lugar el 2 de junio. Así que bueno, nada, muchísimas gracias.